Entonces vamos a resolver este de aquí, este primero. Entonces, repito, hay que usar el mismo código, pero solo vamos a cambiar cosas. Vamos a cambiar la primera línea, este de aquí, por 20. Y la función, todo esto, por esta función que está aquí. Entonces, vamos a usar esta, repito, como primero como 20, 200 y 10. Entonces, tal vez. Entonces vamos a empezar. La función de muestreo, repito, va a ser de 20. El tiempo de muestreo, pues es el recíproco. Aquí están los valores en esta de valores. Voy a nos vean, el tiempo de la frecuencia de muestreo es 20. El tiempo de muestreo es 0.05. O sea, pues con esa frecuencia de muestreo de 20.05. Luego voy a poner el mismo tamaño, 2 a la 13. Ahí no voy a variarlo. Luego el eje del tiempo es así, este mismo. Y luego viene la función, ¿no? F es igual ft es igual a exponencial de menos 5 por t. Eso hace pues, la función y ahora solo vamos a verificarla. Lot t ft y luego pondré un grid on, que sería la retícula, acuérdense. Y ahora fíjense, voy a mostrarles, voy a salirme aquí. Esta es la función. Entonces, como ven, se alcanza a ver aquí y se pierde, ¿no? Porque todo está contenido de este lado. Vamos a... Es que me muevo así. Ah, sí, mira, aquí está, ¿no? Ahí se alcanza a ver. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el arco de la función es mucho y, y la función cae muy rápido al cero. Entonces, necesita hacer como una especie de zoom, ¿no? Visualizarlo mejor. Por lo tanto, en principio, esta señal se puede ver mejor si lo hacemos más chiquito, la función, hacemos más pequeña. ¿Vale? Pero ahorita, bueno, vamos a hacerlo una vez. Entonces, canico, ya me salí. ¿A qué me refiero? Con que ahora el tamaño debe ser más pequeño. Que mientras más grande, pues se alarga más, pero el exponencial que pusimos, menos 5t, por el menos 5, cae muy rápido al cero. Entonces no se alcanza a visualizar correctamente. Entonces voy a poner a la 5, por ejemplo. ¿Sí? Eso es debido al tamaño. Al tamaño. Más bien el tamaño fue provocado por la frecuencia de muestreo que fue muy chiquita. ¿Sale? Entonces, al ser muy chiquita, el tiempo de muestreo se hace muy grande. Recuerden que el tiempo de muestreo y la frecuencia de muestreo tienen una relación inversamente proporcional. Si aumenta el tiempo, disminuye la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, disminuye el tiempo. Porque la frecuencia de muestreo es igual a 1 entre el tiempo de muestreo o viceversa. El tiempo de muestreo es igual a 1 entre la frecuencia de muestreo. Y por lo tanto, si cambia la frecuencia de muestreo, cambia en automático el tiempo de muestreo y eso hace que a veces se pueda perder información o en este caso no se visualiza bien la función. Entonces, si le pongo más chiquito, dedos, ahora sí, voy a construir nuevamente el, el eje del tiempo sobre la función y gráfico. Y voy a mostrarle ahora cómo quedó. ¿Nos ven? Ya tiene 2 segundos de duración y ya se observa mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia de muestreo es muy chiquita, ¿sí? Y repito, si es chiquita, el tiempo es muy grande. Entonces, la señal no se alcanza a visualizar bien.
Por eso se tuvo que reducir el tamaño de la función. ¿Vale? Solo así se pudo observar para una frecuencia de 20. ¿Qué pasa con una frecuencia de 200? Vamos a salirnos. Nuevamente me voy al Octave. Espérame. Tengo que salirme de... Ok, estoy... Voy a limpiar todo, que no haya nada de la memoria. Está, se borró. Si lo alcanza a ver, ¿no? Todo esto quedó vacío y empiezo. Nuevamente, voy a tomar la frecuencia de muestreo, pero ahora va a ser, el ejercicio dice de 200. 200. Luego el tiempo de muestreo, que es el recíproco de la frecuencia de muestreo. Luego viene el tamaño, lo seguiré poniendo en 2 a la 13, para que todos sean el mismo y ya veamos las comparaciones. Será el mismo. Luego viene el eje del tiempo, con el tiempo de muestreo ya calculado. Y luego viene la función. En este caso, ft2, se llamaría así, pero no mezclar con la otra. Sería... no es la misma, ¿no? ft es la misma, exponencial, la misma. Es cierto, es la misma. Y ya nada más lo fico, ¿no? Plot. Y voy a salirme de aquí para que vean la gráfica. Y vean la gráfica, ¿no? Se alcanza a ver aquí cómo cae el menos 5e, el e a la menos 5t cae. Pero la información queda reducida aquí, ¿no? Entonces, lo mismo, aquí ya se nota más. En el anterior no se notaba mucho, ¿no? Se perdía. Aquí ya se alcanza a notar. Es decir, ya puedo hacer un zoom mucho más sí, en automático, ¿no? Un zoom y ya sabemos cómo está la función, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a cambiar el tamaño del archivo, ¿vale? Para acercarnos un poquito más. Entonces, lo cambiamos, ya no va a ser 13 y no va a ser 5, vamos a subirle. No, sí, vamos a ponerle 5 para ver las comparaciones. Sí. Bueno, ya que está, ahora otra vez el eje del tiempo, la función y gráfico. Muestro. Y ahora fue, vean, ¿no? Entonces fue demasiado, fue muy pequeño, o sea, fue 2 a la 5. Entonces fue muy pequeño, ¿no? Entonces vale la pena hacerlo mayor. ¿Sí ven? Entonces, al principio fue la frecuencia de muestreo muy chiquita, provocó que el tiempo de muestreo fuera muy grande. ¿Vale? Entonces, la señal, el exponencial, se pierde porque no hay mucha información, queda hasta el olvido, ¿no? Hasta el rincón se ve nada más una línea. ¿Qué hicimos? Tuvimos que cambiar el tamaño del archivo para tener mejor visualización. ¿Por qué? Porque cambiar el tiempo la frecuencia de muestreo cambia el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo es cómo voy tomando los datos de la función, ¿no? Cada un segundo, cada 2 segundos, cada 3 segundos, cada 4 milisegundos. ¿Me explico? Entonces, esta idea de ir cambiando la frecuencia, que se cambie el tamaño, que cambie el tiempo, y no se va la gráfica, y se va la gráfica, son los problemas que van a tener ustedes cuando hagan el proyecto, ¿sale? Y más porque en las frecuencias de muestreo no las pueden modificar ustedes, son fijas, son o de 22.000 y feria, o 42.000 y feria, o 88.000 y feria. Entonces van a tener que jugar con los tiempos, o con otros factores, ¿no? En la práctica. Y tal vez muchos no tengan problema de eso porque su señal es apropiada. Otros, su señal se les sature en su micrófono. Van a tener problemas técnicos y uno de tantos va a ser esto que estoy planteando, ¿saben? Entonces, bueno, sigamos en el otro ejemplo. Ahora pasemos a... Voy a borrar la memoria, quede todo blanco y vuelvo a empezar. La frecuencia de muestreo ahora será 2000. El tiempo de muestreo pues será recíproco. Ahora voy a poner el tamaño, que sigue siendo 2 a la 13. Y luego viene el eje del tiempo, usando el tiempo de muestreo ya calculado. Y luego viene la función, que sería ft, es el exponencial. Y luego gráfico. Luego les muestro. Y entonces vean, la gráfica ya está más clara. ¿Por qué? Porque su frecuencia de muestreo fue muy alta. ¿Sí? Fue grande. Fue de 20.000, ¿no? Entonces, eso hace que el tiempo de muestreo sea chiquito y eso permite que
se pueda obtener más información del fenómeno. Es decir, que mientras la frecuencia de muestreo sea más grande, es más la manera de tomar el fenómeno físico y discretizarlo, digamos, tomar la información para manipularla en la computadora, que eso se llama muestreo, se hace más fino, ¿vale? Entonces, a mayor frecuencia de muestreo, la información se hace más detallada. A menor frecuencia de muestreo, la información se hace pobre y perdemos la información. A veces vale la pena que la frecuencia de muestreo sea alta para tener detalle y a veces no conviene eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha información a procesar, es tiempo de procesamiento y eso a veces requiere una reacción inmediata. Entonces, hay veces que no me importa el tiempo de reacción y a veces sí me importa el tiempo de reacción. ¿Vale? Depende del fenómeno. Por ejemplo, un fenómeno térmico involucra que se mueven masas de calor. Entonces, el fenómeno de la temperatura es muy lento. Entonces, no me interesaría que las cosas se movieran rápido, ¿no? En sí, el fenómeno del calor es lento. Pero, por ejemplo, pensamos en las comunicaciones. Esto es rápido, es instantáneo, ¿no? Entonces, necesito frecuencias de muestreo muy grandes. Por eso en los celulares las frecuencias de muestreo son en megas, en gigas. Mientras que ustedes solo vean celulares. Miren, aquí aprovechando, yo aquí tengo celular. Este celular que ven aquí es un celular viejísimo, pero pues una cosa viejísima. Ya ni, ahora que cambiaron el protocolo de internet, este ya no puedo conectar a internet. Pude actualizarlo, ¿no? Este de aquí debe tener una velocidad de procesamiento, póngale ¿qué será? De un 100 megas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 100 megas. Entonces, adentro tiene un reloj menor a 100 megas que va procesando todo, ¿no? Va muestreando todo más o menos a esa velocidad. Pero cuando empiezan en este otro celular, igual ya está viejo, este tiene ahora 1 giga, más rápido su reloj interno. Es decir, que va a procesar la información a esa velocidad, a 1 giga. Pero si ahora van con otro, que es el último, el que tengo, este ahora tiene 2 gigas. Es un decir, no sé cuánto, ¿no? 2 gigas. Es decir, procesa la información más rápido. ¿Sabe? Entonces, esa velocidad de procesamiento a veces se obstaculiza por la enorme cantidad de información que se tiene. Entonces, en el proyecto no hay lío porque es un proyecto que ustedes graban y mañana lo procesan o pasado mañana lo procesan. O sea, no es en tiempo real. Por eso no hay problema del tiempo. Pero cuando es tiempo real, sí importa mucho la frecuencia de muestreo. Entonces, a veces sacrifico detalle por rapidez. O a veces al revés, sacrifico la velocidad por el detalle. ¿Vale? Entonces va a depender en qué problema se encuentra. ¿Sabes? Dale, pues. Entonces, eso es todo. ¿Alguna pregunta de esto del octave, de las gráficas? No, profe. ¿No? Dale, pues. Entonces, vamos a seguir. Ahora voy a seguir. Voy a pasar ahora al tema que nos importante de esta unidad, que será serie de Fourier. Voy a platicar un poco y ya mañana le entramos a los cálculos, ¿sale? Entonces, fíjense, voy a empezar. Voy a ponerles el planteamiento básico de teoría de Fourier. No era este, no, espera. Fíjense, el teorema de Fourier, Fourier fue un científico físico, matemático, pero eh, era más físico que matemático, pero son de esas mentes brillantes. Entonces, él pensó, se imaginó que una función f de t, una función periódica, ¿vale? Estamos hablando de una función periódica.